Bueno, estamos hablando con el investigador Gustavo Farías, uno de los referentes más importantes de la investigación de todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural en América Latina. Y quedó pendiente una pregunta. Eh, ¿Qué hago si tengo fantasmas en casa, Gustavo? ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, vamos por parte, si vos mañana alquilás una casa y te encontrás que en esa casa en la que nunca estuviste, tenés un fantasma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿no? Creo que Ujú. eso es fundamental, porque generalmente las personas ante este tipo de fenómenos, y sé que es difícil, es fácil decirlo, lo difícil es hacerlo, pero entiendo de que ante la presencia de este tipo de fenómenos, generalmente entran en cierto pánico, entran en cierto caos en la casa, el miedo, la preocupación, y bueno, eso lleva generalmente a cometer errores, ¿no? Y principalmente a llamar a personas que quizás causen más daño de lo que realmente puede causar esa energía en el lugar. Eso creo que es lo primero, mantener Lo- la calma. Calma, ok. Lo segundo, creo que esto es uno de los puntos más importantes que puedo llegar a compartir con la gente, y es lo primero que les digo a todos. Tengan la certeza de que quien manda en su casa son ustedes. O sea, empoderarse de la situación, entender de que Claro, el quien... dominante soy yo, no el fantasma, o lo que haya. Exactamente, exactamente, porque siempre sucede lo mismo. No conozco a nadie que se ponga y se pare firme ante esta energía. Hacen todo lo contrario, ceden terreno y lo que hacen es a darle poder a esa energía en Hay ese gente lugar, ¿no? que se va de la casa, dice, me voy. Sí, Ganaste, me sí. voy. Y sí, es como siempre digo, ¿no? Te encuentra en el punto. Mira, Ujú. hace poco me pasó con un caso de un matrimonio mayor que vivía en una casa, bueno, toda una historia que no quiero alargarlo mucho, pero bastante tétrica, y les pedí que empezaran a empoderarse ellos y empezaran a ganar terreno en su casa. Ujú. ¿Y cuál fue el consejo que les di? Bueno, pongan el cuarto en condiciones para ustedes. Lo primero, pinten el cuarto, acomódenlo, ilumínenlo, ganen esa parte de la casa que está re lúgubre y ustedes duermen ahí, viven todos los días. Ujú. Y las personas, la familia, en realidad ese matrimonio, empezó a modificar ese cuarto. Pero vos sabés que fue empezar a trabajar y empezaron a, uno se enfermó el otro, empezaron a tener problemas, uno después se lastimó, se cayó, se quebró. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? Bueno, habían perdido tanto terreno, y yo se los avisé antes de que empezaran, de que cuando quisieran recuperarlo, obviamente que estas manifestaciones iban a ocurrir, de que Ujú. iban a haber trabas en el camino, porque ellos ya cedieron, ellos ya dejaron ese espacio y lo ganó. Entonces, es muy importante no ceder terreno jamás y no decir ya perdí, me tengo que ir, porque eso es lo peor que podés hacer. ¿Cuáles son los lugares preferidos para los fantasmas? ¿Hay un lugar que vos digas, si hay un fantasma tiene que ser acá? Vos sabés que no, vos sabés que la experiencia me ha llevado a entender de que no hay lugares favoritos para este Ujú. tipo de energía. Las energías se instalan en ese lugar quizás por alguna razón, ya sea una razón histórica, ya sea por alguna impregnación energética, por alguna desgracia, quizás por invocación o tal vez porque alguien lo trajo a este lugar de alguna manera con algún ritual o algo, pero que los fantasmas elijan quedarse en un lugar porque sí no es algo que te pueda comprobar o desmentir en Ok. este momento. ¿Por qué muchas veces se dan en los dormitorios, especialmente la presencia de estos fantasmas? Bueno, ¿Hay ahí, alguna razón? ahí te voy a hacer un paréntesis. No Dale. sé si en los dormitorios es el lugar donde más se manifiestan, Ah, mira pero vos. los dormitorios son los Sí. lugares donde uno descansa. ¿Y estás más Entonces, expuesto? exactamente, Ah, ah, uno ah. baja sus defensas, ¿tá? Uno está durante la noche generalmente en el dormitorio, lo que lleva a que estés oscuro, lo que genera es un ambiente un poco más propicio a que las manifestaciones ocurran. Y además de eso, lo que sucede es que la persona al dormir entra en un estado de Claro. reposo donde su energía se vuelve más permeable, algunos conectan con el astral, dicen que mediante eso pueden conectar con otras dimensiones, que viajan y demás. Yo eso
lo dejo a criterio de cada uno porque respeto mucho las creencias de los demás. Pero lo que sí entiendo es que la persona está más vulnerable. Entonces, esas energías, si quieren manifestarse, si quieren conectarse contigo, van a aprovechar esa oportunidad para hacerlo. El Digamos, dormitorio mientras estás durmiendo. para la gente que nos está viendo y que no es del palo, en Estados Unidos hay una ley que prevé que en el caso, por ejemplo, de un homicidio o una muerte trágica en una casa, vos estás obligado a avisarle al nuevo propietario o al inquilino que en ese lugar ocurrió algo trágico, ¿no? En realidad no es que estás obligado, pero si la persona te lo Bueno, pregunta, tenés que brindarle la información. moralmente debería Bueno, ser así. la moralidad es últimamente No, no, lo eso te lo menos que debo. hay. Te lo debo, te lo Este, debo. yo lo que te digo es que en Estados Unidos sí existe esa particularidad de que la persona puede consultar si hubieron muertes o hechos trágicos en la casa y están obligados a decírselo por creencias, quizás por necesidad o porque tienen derecho a hacerse de esa información, de toda la información antes de adquirir un lugar. Te Algo que voy no a ocurre acá poner, en América, ¿no? te voy a poner dos casos. El caso de el fantasma que no se quiere ir de la casa porque le costó la vida a esa casa y porque vivió todo el tiempo allí y no se quiere despegar del lugar. ¿Qué hacer con eso? Bueno, eso es uno de los casos que tenemos más frecuentes. Claro, más recurrente, Es claro. que esas energías que se arraigan, que se apegan a un lugar, quizás porque cuando estuvieron vivos, Ujú, este, se apegaron tanto a lo material que, claro, después en la muerte continúan apegados a eso material, los ancla en este plano, ¿no? Y es uno de los casos que es difícil, porque uno tiene que hacer como una especie de psicólogo con esa energía, tenés que conectar con esa energía, tenés que, incluso a veces ni siquiera saben que ya no están en este plano, ¿no? Y eso ujú. es fundamental entenderlo, que a Es- veces las energías están y no es que causan daño porque tienen la necesidad de causar daño, sino porque Sino que no tratan lo de saben. manifestarse. Claro. Exacto. Segundo caso, mirá lo complejo que puede ser todo esto. El patio o la parte de adelante de la casa, el frente de la casa, césped o, no sé, o el patio de la casa, que haya sido rellenado con tierra de cementerio, que acá pasa mucho porque hay muchos lugares bajos y que en su momento se rellenó con lo que había y bueno, como que lo que había era tierra de cementerio, se rellenó con tierra de cementerio. O eh, el caso de que, no sé, un tiempo atrás en el lugar vivió alguien que le hicieron un trabajo, que le enterraron un cajón, que no sé, lo que sea. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Cuando le no hicieron un necesariamente, trabajo a alguien o cuando vos tenés una energía y que no lo sabés. ahí va, vamos a separarlo porque son dos cosas muy diferentes. Sí. Cuando vos estás en un lugar que fue rellenado con tierra de cementerio y demás, no necesariamente tiene que suceder algo grave en ese lugar, no tiene por qué pasar algo, pero que está propenso a, sí, por Ujú. supuesto, porque en realidad recordemos que con la tierra de cementerio no solo se mueve la tierra, se mueven restos humanos, se mueve ropa, se Claro. mueve huesos, Todo, todo, se mueve todo, todo. Cuando uno todo. lleva todo. Y me pasó de casos incluso que el patio, por ejemplo, del fondo, justo hace muy poquito estaba hablando de ese tema con otra persona, el patio del fondo estaba no relleno, sino revestido, el piso, con lápidas Lápidas. de cementerio, con restos de mármol, que Sí. incluso en algunos lugares podías hasta leer los nombres, ¿no? Y esa persona nos llamó porque tenía toda esa problemática en la casa de que le pasaban cosas, y cuando fuimos nos encontramos con eso y le decimos, pero ¿viste dónde estás viviendo? Y dice, sí, lo que pasa es que mi padre rellenó esto así. Claro, bueno. Sacá Y ese bueno, piso ya. yo diría, pero bueno, a veces no se puede sacar el No. piso. Entonces, hay determinados procedimientos espirituales de limpieza y demás que quizás funcionen en este tipo de casos. Y en el caso Y de los trabajos, en el caso de los trabajos, volveme a refrescarme un poquito porque claro, me habíamos estoy perdiendo. hablado, por ejemplo, yo tuve una ex despechada que me hizo un trabajo de un banda y me Sí, enterraron uno de esos cajoncitos negros, viste, con el sí, trabajo.
para que nunca más Sí. tenga una dirección en la puerta de mi casa. Bueno, te acoto, si te enterraron un cajoncito, la elección es el mínimo de tus problemas. Bueno, y Porque nada, me es para mudé, matarte eso. bueno, me mudé Ajá, con mis problemas de dirección a otro lado y el cajoncito quedó ahí. ¿Qué sí. hago? Yo no lo sé, digamos. Viene Gustavo a alquilar el lugar, no lo sabe. Y tiene eso ahí, ¿no? Bueno, en realidad el trabajo que se haga y se entierre donde se entierre, generalmente ese tipo de trabajo se entierran en el cementerio. Vamos, Ujú. vamos a aclarar. Pero también pueden hacerlo en otros lugares, pero principalmente se hace en el cementerio. Entonces nunca vas a saber que ese trabajo está hecho, ¿no? Ok. Generalmente hay personas con cierta percepción que son capaces de detectar que el trabajo ha sido efectuado y que estás siendo conectado a esa magia o esa hechicería o esa brujería. Entonces la persona lo que hace es un trabajo de limpieza y de separación de lo que es tu energía de lo que es ese trabajo. Eso es muy habitual. Y no solo con cajoncitos, sino a todo nivel, ¿no? Ujú. Y el otro que viene atrás, como el trabajo no es para él, no está dirigido a él, ni tampoco hay un maleficio de que, bueno, si vos tocas esto te va a pasar tal o cual cosa, en Ujú. realidad es un trabajo dirigido a una persona, generalmente es inocuo para los demás. Lo No, no, último, no necesariamente tiene que afectar a alguien. Sí. lo último del capítulo Casas. Esto pasa mucho en Uruguay. Me dejan una gallina, maíz, pochoclo, sidra en la puerta de mi casa. Vinagre, qué sé yo. ¿Lo toco o no lo toco? Bueno, vos sabés que en eso tengo que hablar desde mi punto de vista y no desde un tercero, Sí. porque cada uno tiene sus creencias, Pará, sí. lo pregunto, ¿sabes por qué también la última vez que fui a a Uruguay, ahí en la 8 de octubre, llegando a Tres Cruces, vi una cantidad de laburos, era un trabajo por cuadra aproximadamente. No sé por qué hay en 8 de octubre. Y yo decía, pobre los tipos de la Intendencia de Montevideo que tienen que ir a limpiar todo eso todos los días, ¿no? Bueno, ahí es el cruce, por eso que se hacen los trabajos, en los cruces. Donde hay cruces importantes, cuanto más importante el cruce, Mm, más importante el trabajo. Y más resultado se supone que da. El tema de que hagan esas ofrendas, que en realidad son ofrendas, esos trabajos son ofrendas, bueno, sí, generalmente va dedicado a una deidad o a algún espíritu, ¿no? O a cumplir algún tipo de tarea. El hecho de que vos creas en eso, obviamente que te va a jugar en contra a la hora de manipular ese tipo de cosas, ¿no? claro. Lo que sí, te repito lo mismo que en lo anterior, no es un trabajo para vos. Entonces, a nivel personal, para mí es inocuo. A mí no me hicieron ese trabajo. Entonces, Claro, si yo lo toco, yo lo junto, es no pasa pochoclo, nada. una gallina muerta y una botella de sidra, no es nada más que eso. Mirá, Y una te lo vela pongo roja. así. Si yo encontrar dinero arriba de la bandeja, me lo llevo, no hay problema. Ujú, O ujú. sea, para mí es inocuo, ¿entendés? Ahora, Sí. hay que ver para qué fue hecho ese trabajo, con qué finalidad, hacia quién fue hecho, como para agarrar y decir, bueno, si yo lo toco me va a causar algún daño. Generalmente no es así, pero hay que tener respeto también por determinadas entidades que pueden estar conectadas a ese trabajo. Bueno, en la próxima vez que hablemos, vamos a hablar de objetos malditos, que tiene que ver con esto de las casas, pero es otra cosa. Así que, Gus, nos vemos hablando de objetos malditos aquí en unos días. Dale. Dale.